Bueno, empiezo con este último video de nuestro señor Euler. Voy a hablar del problema ahora de los puentes de Königsberg. Seguramente lo pronuncié pésimo y después voy a hablar un par de problemas más. Pero este problema dio origen a lo que hoy llamamos teoría de grafos. Así que vale la pena estudiar este problema. Grafos es algo que usan mucho las computadoras. Todo lo que es teoría de computación usa mucho. No sé si teoría de computación, pero usan mucho teoría de grafos los de computación, eso sí. Bueno, entonces veamos de qué se trata este problema. Este problema se lo plantea Euler y consiste en lo siguiente. Esto que ven acá es un mapa de la ciudad de Königsberg. Lo azul es el río por el que atraviesa la ciudad. Los cosos rojos estos son puentecitos, hay 7 puentes. Y lo que les preguntaban es si yo puedo hacer un recorrido turístico, digámosle, por las ciudades, de manera tal que pase exactamente una vez por cada puente. O sea, los puentes eran medio que la cosa turística del lugar, que tenía 7 puentes y que los turistas quieren pasar por los 7 puentes. Ahora, el problema que se encontraron es que en todas las guías turísticas siempre terminaban pasando 2 veces por un mismo puente. El problema es entonces, ¿puedo hacer un recorrido? Por ejemplo esto, imagínense, hago esto por acá, después voy por acá, después voy por acá, después voy por acá, voy por acá, y después si quiero llegar a este séptimo puente, estoy en problemas, porque tengo que volver para atrás. Entonces fíjense, pasé una vez por cada puente, pero estuve en problemas para llegar al séptimo puente. El planteo es ese. ¿Hay algún recorrido de manera tal que pase exactamente una vez por cada uno de los puentes? Que no tenga que repetir 2 veces el mismo, que es un garrón. Y este fue el planteo que hizo Euler. O sea, lo más importante es cómo representó este problema. Y la solución puede ser, pero lo más importante es cómo representó. Lo que va a hacer Euler es, a cada pueblito lo va a asociar lo va a identificar con un punto. Tenemos 4 pueblitos. Yo recordaba que eran 5, ¿por qué me quedaron 4? Dame un segundo. Vamos a hacer. Bien, ahí me fijé, está bien, eran 4 puntitos. Bueno, entonces, cada islita, ciudad, no sé cómo decirlo, va a estar representada por un punto y cada puente va a estar representada por una línea. Vamos a hacer una representación acá, para que se entienda un poco mejor. Acá tenemos las 4 islitas, por así decirlo, y vamos a dibujar por cada puente que haya conectando 2 puntitos, 2 sectores de la isla, vamos a dibujar una línea. Entonces, por ejemplo, este puente lo vamos a representar así, porque es un puente que conecta estas 2 islas. Este puente de acá lo vamos a representar así. Acá tenemos también 2 puentes. Acá tenemos uno más. Después acá tenemos este que me conecta esta de acá con esta de acá, o sea, estos dos. Y por último tenemos este de acá que me conecta a estas dos. Entonces, Euler va a representar el problema de esta manera. Las ciudades las representa con puntos y los puentes con segmentitos. Lo importante es que no importa la longitud de estos segmentos, no importa mucho la distribución de los puntos en el espacio. Lo importante es esto, las conexiones que hay entre los puntos y los espacios. Y los puentes. Bueno, ¿y cómo resolvió este problema? Euler dice, no, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque si vos empezás a recorrer esto, o sea, un recorrido por las ciudades sería un recorrido por estos puntos, ¿no? Este diagrama. Bien. En la ciudad, digo, exceptuando la ciudad en la que empezaste el recorrido y en la que terminaste el recorrido. Exceptuemos esas dos. En el resto de las ciudades, ponerle que yo vengo haciendo mi recorrido, bueno, por un puente voy a tener que entrar a esta ciudad, y si yo entré, voy a tener que tener un segundo puente por el que salí. O sea, ponerle que en algún momento yo entré a esta ciudad, por este puente. Bueno, voy a haber tenido que salir por otro puente, ¿no? Pero acá estamos en un problema. Porque si después yo vuelvo a entrar a esta ciudad, sigo mi recorrido, qué sé yo, y vuelvo a entrar, me quedé sin puentes para salir. O sea, voy a tener que repetir puente, por así decirlo. Entonces el problema en realidad principalmente es la
cantidad de puentes que tenemos en cada cosa. Si salvo el punto donde arrancaste y el punto donde terminaste, el resto de las ciudades que recorras tienen que tener una cantidad par de puentes. Porque necesitas uno para entrar y otro para salir. O sea, si te quedas con si tenés una cantidad impar, entraste, saliste, qué sé yo, y en un momento no vas a poder salir. Porque te vas a quedar atrapado. En el punto final puedes quedarte atrapado, está todo bien, pero en los puntos del medio no. No sé si se entendía muy bien, pero bueno, lo importante es esto, cómo representa las cosas con puntos y conexiones entre esos puntos. Eso es lo que hacen eso es lo que es un grafo. Un grafo son puntitos con conexiones entre ellos, entre esos puntitos. Bien, habiendo hablado de esto, voy a hablar de la característica de Euler para grafos. O sea, en realidad, característica de Euler, voy a poner de Euler. No sé por qué le digo Euler, es Euler. Voy a hacerla primero para grafos, que esto no lo hizo Euler, me parece. Euler hizo otra versión que voy a explicar ahora en un segundo, pero primero, ya que estamos hablando de grafos, prefiero hablar de la de grafos. Un grafo, como les dije, son puntitos conectados por segmentitos. Esto de hecho es un grafo plano porque podemos dibujarlo en el plano, pero también podríamos hacer un grafo en el espacio, por ejemplo. O podría ponerse más abstracta la cosa también. Bien. Propongo que miremos este grafo. ¿Cuántos vértices tiene? Voy a poner un número 1 acá y ahora van a ver por qué estoy diciendo ese número. ¿Cuántos vértices tiene este grafo? Bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la cantidad de vértices. ¿Cuántas aristas, o sea, segmentos que unen puntos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, aristas, que le vamos a poner con una E, hay 11. ¿Y cuántas caras tiene nuestro grafo? Bueno, acá hay una, acá hay dos, acá hay 3 y acá hay 4. Tiene 4 caras nuestro grafo. F. Fíjense cuánto da 8 menos 11 más 4. 8 menos 11, o sea, directamente empecemos con 8 más 4. 8 más 4 da 12. Y 12 menos 11, 1. Esto es lo que se llama el teorema de Euler. Bueno, hay millones de teoremas de Euler, pero Euler. Lo que nos dice el teorema de Euler es eso, que no importa qué grafo dibujes, siempre la cantidad de vértices menos la cantidad de aristas más la cantidad de caras siempre va a dar 1. Entonces, hagan la prueba en sus casitas, hagan el dibujo de un grafo, su grafo favorito, dibújenlo como más les guste, cuenten la cantidad de vértices, cuenten la cantidad de aristas, cuenten la cantidad de caras, y yo digo que si hacen la cantidad de vértices más la cantidad de aristas más la cantidad de caras, va a dar 1, siempre. Eso es lo que me dice el teorema de Euler para grafos. De hecho, nos dice un poquito más esto, por si ven uno de los videos que les voy a pasar. También, en vez de dibujar grafos en el plano, podríamos dibujar grafos sobre una esfera. O sea, agarramos una pelota y nos ponemos a dibujar puntitos y segmentos sobre una esfera. No quiero dibujarla porque mis habilidades dibujísticas son medio pésimas, pero ponerle que empezamos a dibujar en una esfera. Bueno, si hacemos un grafo sobre una esfera, entonces esto cambia. La cantidad de vértices menos la cantidad de aristas más la cantidad de caras va a ser igual a 2. No va a ser 1, sino que va a dar 2. Entonces, esto depende de la geometría del lugar donde estemos dibujando. No es lo mismo dibujar en un plano que dibujar en una esfera, que dibujar sobre una dona. Van a tener sus diferencias en este sentido. Por esto digo que todo este teorema de la característica de Euler fue un teorema pionero
en lo que se llama topología. Voy a escribir acá el nombre. Me quedó corto. Topología. Que estudia la forma de las cosas, básicamente. Ahora va a quedar más claro cuando haga la versión de polígonos, o poliedros, mejor dicho. Poliedros de lo que es la característica de Euler. Que esto fue como Euler lo investigó en un principio. Lo que Euler dijo fue lo siguiente. Primero defino qué es un poliedro, por si alguno no lo sabe. Un poliedro en el plano, un polígono, mejor dicho, un polígono, antes de definir qué es un poliedro, veamos qué es un polígono. Un polígono es una figura en el plano que es básicamente conectar segmentos. Esto es un polígono, porque estoy conectando segmentos. Me queda una parte dentro. Esto también es un polígono, pero esto no nos gusta. Nos gustan más los polígonos conexos, convexos, así. Bien, si agarramos polígonos y empezamos a pegarlos entre sí, podemos ir armando figuras geométricas que se llaman poliedros. Por ejemplo, un cubo. Un cubo es un poliedro, porque un cubo se consigue pegando muchos cuadrados. Ok, lo dibujé pésimo. Bueno, se entendió. Un cubo se consigue pegando cuadrados. Entonces es un poliedro. Un poliedro es una cosa tridimensional que se consigue pegando polígonos. Otro ejemplo de poliedro, voy a mostrarles mejor en la computadora, que se va a ver mucho mejor. Bueno, bien, la maravilla de la tecnología. Ahí tenemos un cubo que se consigue pegando 6 cuadrados. Acá tenemos un tetraedro que se consigue pegando 4 triángulos equiláteros. Acá tenemos una pirámide que se consigue pegando un cuadrado con 4 triángulos. Y acá tenemos unas cosas más estrambóticas, pero que también son polígonos, porque se obtienen pegando... son poliedros porque se obtienen pegando polígonos. Fíjense la cantidad... Acá, por ejemplo, el cubo. El cubo, la cantidad de vértices que tiene, o sea, la cantidad de vértices es la cantidad de puntitas, de esquinas que tiene. Tenemos una acá, acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esquinas. La cantidad de aristas ya llamo a los segmentos estos que unen los cosos del polígono. La cantidad de aristas es, bueno, tenemos 4 arriba, 4 abajo y 4 verticales, así que son 12. Y la cantidad de caras vendría a ser, fíjense acá tenemos una cara, un dado, ¿cuántas caras tiene? 6, tiene 6 caras. Entonces vamos a estar contando eso, cantidad de vértices, cantidad de aristas y cantidad de caras. Fíjense acá, este coso, el tetraedro, que pegamos 4 triángulos. ¿Cuántos vértices tiene? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas aristas tiene? Bueno, tenemos esta de acá, tenemos esta de acá, tenemos esta de acá, o sea, van 3. Y tenemos 3 abajo, o sea, tiene 6 aristas. O sea, tiene esta de acá, esta de acá y esta de acá. Y por último, caras. ¿Cuántas caras tiene un tetraedro? Tiene 4 caras. Una acá, una acá, otra al fondo y otra abajo. Pirámide, se los digo rápido, la cantidad de vértices es 5, la cantidad de aristas es 8 y la cantidad de caras es 5. Y el resto ahora vemos, pero vuelvo al pizarrón. Bueno, volvemos al pizarrón. Entonces, acá es un cuadro de doble entrada, acá estoy poniendo figuras geométricas, poliedros mejor dicho, y acá estoy poniendo cantidad de vértices, cantidad de aristas y cantidad de caras. Entonces, un cubo habíamos dicho que tiene 8 vértices, 12 aristas y 6 caras. Un tetraedro habíamos dicho que tiene 4 vértices, 6 aristas y 4 caras. Y una pirámide habíamos dicho que era 5, 8, 5. Bien, y fíjense qué pasa cuando hacemos esta cuenta. Cuando hacemos vértices menos aristas más caras. 8 menos 12 más 6. Vamos a escribirlo así. B menos E más F. Esta es B, este es E y este es F. Uy, este es F.
Entonces la cantidad de vértices menos la cantidad de aristas más la cantidad de caras, 8 menos 12 más 6, da 2. Y a ver acá, con el tetraedro, 4 menos 6 más 4, también 2. 5 menos 8 más 5, 2. Siempre da 2. Ahí me cierro esto. Entonces, como que siempre que hacemos vértices menos aristas más la cantidad de caras, siempre da 2. Lo que dice Euler es que esto va a pasar siempre y cuando le pase lo siguiente a tu polígono regular. Imagínate, vos agarrás tu polígono regular, ponele que es una cosa de goma y que la podés inflar, o sea que le podés dar con un inflador. Por ejemplo, pensamos un cubo. Ponele que a un cubo le empiezo a dar con un inflador y se empieza como a inflar. Se empieza a inflar y empieza a ser como una pelota, ¿no? Entonces lo que Euler dice es que esta fórmula va a valer para tu poliedro siempre y cuando vos lo empieces a inflar se convierta en una pelota. Por ejemplo, el cubo cuando lo empiezo a inflar se transforma en una pelota. El tetraedro, que eran 4 triángulos, fíjense la imagen de antes, cuando lo empiezo a inflar se transforma en una pelota. Una pirámide también, cuando lo empiezo a inflar se transforma en una pelota. Entonces, siempre que pase eso, de que cuando empezás a inflar tu poliedro se transforma en una pelota, va a valer esta fórmula de acá. ¿Y qué pasa para poliedros que no les pasa eso? ¿Qué pasa cuando tu poliedro lo inflas? Voy a mostrarles ahora ejemplos, pero ¿qué pasa cuando inflas tu poliedro y no da una pelota? Esto no, creo que no lo hizo Euler, pero fue gente posterior a Euler. Bueno, fíjense por ejemplo los primeros 3 poliedros que aparecen acá, este y este. Si yo los empiezo a inflar, por ejemplo agarremos este se ve mucho más claro, el primero. Si yo lo empiezo a inflar, ¿qué le va a pasar? No se va a ver como una esfera, como una pelota. Más bien se va a ver como una dona, como esto de acá. Se va a empezar a ver como una dona, básicamente. Entonces, estos 3 les pasa lo mismo. A estos 3, cuando los empiezo a inflar, se empiezan a ver como una dona, no como una pelota. Entonces, al primero de todos voy a llamarlo figura 1, porque ahora voy a ir a la tabla a decir la cantidad de vértices, cantidad de aristas y todo eso. Y a esta de acá, a la tercera, la voy a llamar figura 2. Y ahora vamos al pizarrón y copio la cantidad de vértices y todo eso. Bien, entonces, fíjense, la figura 1 que les mostré tenía 24 vértices, 48 aristas y 24 caras. Entonces, fíjense lo que pasa cuando hacemos la cantidad de vértices menos la cantidad de aristas más la cantidad de caras. F es de faces, B es de vertex y E no sé de qué es, la verdad. ¿Y cuánto da? 24 menos 48 más 24 da 0, no da 2. Y está bien, no contradice lo que decía Euler. Porque Euler decía que iba a dar 2 cuando si inflabas tu poliedro te quedaba una pelota. Y estos 2 que habíamos visto no te queda una pelota. Cuando los inflas te quedaba una dona. Entonces fíjense, B menos. Y ahora 32 menos 64 más 32 da 0. Queda lo mismo. Entonces para ambos dio 0. Ambos, cuando los inflaba, se transformaban en una dona y en ambos les dio el mismo resultado. Entonces, capaz que no tiene tanto que ver con el polígono en sí. Capaz lo único que nos importa es qué le pasa a mi poliedro cuando lo empiezo a inflar. Si quiero saber cuánto va a dar esto, este número de acá, lo único que va a depender es de qué cosa me da cuando empiezo a inflar mi poliedro. ¿Qué me da? ¿Una esfera? ¿Una dona con doble cosa? Les quiero mostrar ahora un último ejemplo, una tercera figura, que en realidad me la tuve que armar a mano, y voy a mostrárselas. Bueno, me la tuve que armar medio artesanalmente. O sea, agarré uno de los poliedros que ya habíamos visto. Uno de los poliedros que habíamos visto, que este de acá. Lo copié 2 veces y lo que estoy haciendo es pegarlos con puentes acá, con 2 puentecitos. Entonces, fíjense, este poliedro, si yo lo empiezo a inflar,
me van a quedar como 3 agujeros, ¿no? O sea, acá tenemos un agujero, acá vamos a tener otro agujero y acá vamos a tener otro agujero. De hecho, nos va a quedar más o menos así la cosa. Como 3 donas pegadas. Entonces, cuando empiezo a inflar esta cosa, se va a empezar a ver así. Fíjense que tiene 3 agujeros. Bien, entonces ahí agregué en lista la figura 3, que es la última que puse, la cantidad de vértices que tiene es 32, cantidad de aristas 72, cantidad de caras 36. Si hacemos la cuentita que veníamos haciendo, esto más esto da menos 4, que es distinto a estos números. Y está bien, porque estos dos cuando los inflaba me daba una dona, y este, cuando lo inflé, me dio una triple dona, porque tenía 3 agujeritos. En general, lo que va a pasar es que B menos E más F, o sea, la cantidad de vértices menos la cantidad de aristas más la cantidad de caras, va a dar siempre 2 menos 2G, donde G es la cantidad de agujeros que me quedaban cuando inflaba la cosa. Por ejemplo, una dona tiene un agujero en el medio, entonces G es 1. Para estos dos, figura 1 y figura 2, que cuando los inflaba me daba una dona tiene un agujero en el medio. Entonces G es 1, así que para estas dos figuras, B menos E más F va a dar 2 menos 2 por 1, porque G es la cantidad de agujeros que tiene. O sea, 0. ¿Qué es lo que pasaba acá? 0 y 0. Lo que decía Euler era el caso en que cuando yo lo inflaba me daba una pelota. Una pelota no tiene agujeros, en teoría. O sea, no como los de la dona, digamos. Entonces, cuando yo tenía una cosa, un poliedro, que cuando lo inflo me da una pelota, la cantidad de agujeros es 0. O sea, G es 0. Entonces acá tengo que poner 0. B menos E más F da 2 menos 2 por 0, que da 2. Que era lo que esto era lo que nos decía Euler. Este era el teorema de Euler. Esto, como lo que les estoy contando, esto de acá es una generalización muy linda del teorema de Euler. Pero en realidad este era el teorema de Euler, que cuando G era 0, cuando lo inflaba y me daba una pelota, esto daba 2. Y fíjense en la figura 3 que yo les mostré, que cuando lo empezaba a inflar me daba una dona con 3 agujeros. En este caso G es 3. Y efectivamente, 2 menos 2 por 3, o sea, 2 menos 6 da menos 4. Entonces, nada, es interesante que lo único de lo que depende esta cuenta tiene que ver con lo que le pasa a tu poliedro cuando lo inflas. No depende de tu poliedro, sino de cómo se infla. Y eso es la topología, que la topología no le importa las distancias, la rigidez de las cosas. Para los topólogos las cosas son todas cosas flexibles, que las podés inflar y achicharrar y está todo bien. Bien, y eso, fin de la parte de característica de Euler. Ok, creo que no estaba grabando, así que si me equivoco, capaz que estoy repitiendo cosas. De última lo digo rápido. La figura 3, que es la última que puse, la que tenía 3 agujeritos, me daba una dona, o sea, cuando lo inflaba me daba una dona con 3 agujeritos, me dio 32 vértices, 72 aristas y 36 caras. Y si hago la cuenta, esto, más esto, B menos E más F, da menos 4. Que es distinto a estos. En estos daba 0, pero está bien que dé distinto, porque estas cosas cuando las inflaba me daba una dona. Y esta cuando las inflo me da una dona con una triple dona, por así decirlo. Bien, y esto es todo parte de un teorema más general, que en general, si yo tengo un poliedro, lo que va a pasar es que B, la cantidad de vértices, menos la cantidad de aristas, más la cantidad de caras, va a dar 2 menos 2G. Donde G es la cantidad de agujeritos que tiene tu dona o lo que fuere, tu poliedro, digamos, cuando lo inflas. Por ejemplo, cuando yo inflaba estas dos figuras, me daba una dona. Y una dona tiene un agujerito en el medio. Tiene como un circulito en el medio. Entonces, G es 1 para estos dos casos. O sea que, para estas dos figuras, como cuando las inflo me queda un agujero, B
la cantidad de vértices menos la cantidad de aristas más la cantidad de caras va a dar 2 menos 2 por 1. Porque 1 es la cantidad de agujeros que tiene cuando lo inflo. Queda 0, ¿no? Que es lo que nos decía acá. Acá nos dio 0 y acá nos dio 0. Entonces está bien. Fíjense lo que pasaba en los primeros ejemplos. En los primeros ejemplos eran cuando nuestro poliedro lo inflaba y me daba una pelota. Una pelota no tiene agujeros. La cantidad de agujeros, el G, va a ser 0 para esos. O sea que acá voy a tener que meter en la fórmula 0. 2 menos 2 por 0 da 2. Y esto era lo que nos daba, esto era el teorema de Euler. Euler nos decía que si cuando tu poliedro lo inflas y te da una pelota, esta cuenta va a dar 2. Eso es lo que nos decía Euler. Esto que estoy escribiendo acá es una generalización de lo que decía Euler. O sea, ¿qué pasa si inflas tu poliedro y no te da una pelota? Bueno, lo que te va a dar, en general, si tu poliedro es como cerrado, te va a dar como donas pegadas entre sí. Y la cantidad de lo que va a dar la cantidad de vértices menos la cantidad de aristas más la cantidad de caras es 2 menos 2 veces la cantidad de agujeros que tenía tu dona. Miremos este ejemplo, el que cuando yo lo inflaba me da una dona con 3 agujeros, o sea, una triple dona. Según esta cuenta, G debería ser 3, la cantidad de agujeros que tiene la dona. Entonces esto va a dar 2 menos 2 por 3, que da menos 4. Esto que puse acá, menos 4, está bien. Entonces nada, eso es la característica de Euler, es una cosa bastante linda y da origen a esto, la topología. La topología lo que estudia son las cosas de manera flexible, mejor dicho. Como que no le molesta inflar los objetos y estirarlos y arrugarlos, es como que está todo bien si haces eso, para un topólogo, para la gente de topología. O sea, la gente de topología trabaja con propiedades que no dependen de si estirás tu coso. Lo importante es la forma, la cantidad de agujeros que tiene. Eso estudian los topólogos.